Al igual que hicimos ayer con el 11 ideal de la fase de grupos de la Champions League, hoy toca hablar de los mejores futbolistas de esta fase de grupos de la UEFA Europa League. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Lo prometido es deuda, hoy toca hacer el 11 ideal de esta fase de grupos de la UEFA Europa League, pero claro, habiendo tantísimos partidos y tantas opciones, no podía hacerlo solo. He querido invitar a la voz de la UEFA Europa League aquí en España, a mi amigo Jaume Naveira. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Vienes directamente de hacer el multi de la última jornada, del último turno. ¿Cómo resumirías esta fase de grupos tan emocionante y también tan intensa para nosotros los periodistas? Bueno, tú bien lo dices, ¿eh? 6 jornadas en 8 semanas, todo muy comprimido después del final de la pasada temporada y bueno, pues al final con buenas noticias, ¿eh? Porque los tres españoles se han Sí. metido, Real Sociedad, Granada y Villarreal están dentro, el Granada pues no se ha podido meter como primero, pero vaya, es un exitazo igualmente para el equipo nazarí. Y luego, pues bueno, con equipos que nos ha gustado ver, ¿no? Yo creo que Rangers y Benfica, que estaban en el mismo grupo, son Sí. dos equipos realmente interesantes. El Arsenal con los chavales, pues se ha vuelto a rendir bien en esta fase de grupos. Luego, pues también el Dinamo de Zagreb, que no había recibido un gol hasta los últimos Ojos, 15 minutos de la fase de grupos, era un equipo que podíamos destacar. Y nada, pues muchas cosas en esta fase de grupos de la Europa League. Son 48 equipos. Si tenemos que hablar un poco uno por uno, no acabamos hoy. Imposible, imposible. También está el Tottenham de Mou, el Napoli, ese gol de William José que ha clasificado a la Real Sociedad y Manuel Alguacil, que a lo mejor ha sido uno de los mejores equipos en general y casi se queda fuera. Bueno, vamos a particularizar, vamos a individualizar, vamos a hacer el 11 ideal. Y empezamos ya con el 11, Jauma. Vamos con la portería, donde, bueno, has hecho un pequeño spoiler, casi sin quererlo, o queriendo, intencionado, porque tenemos que seleccionar al guardameta del Dinamo de Zagreb, uno de los mejores equipos de esta fase de grupos. Livakovic ha hecho 21 paradas, incluyendo el último partido, y solo ha encajado un gol en el último tramo, en el último instante. Portero alto, parador, con muy buena pinta, el que ya venimos conociendo en las últimas temporadas y que en esta fase de grupos se ha exhibido, porque no es solo evidentemente su sistema defensivo, siempre lo hablamos, los Zamoras son un premio colectivo además de individual, pero bueno, el hacer 21 paradas y encajar solo un gol habla de su nivel. Sí, sí, y de hecho, pues hasta este último partido de la fase de grupos, que era con el CSKA de Moscú, que por cierto ha tenido un papel bastante decepcionante, Sí. bueno, había parado los 14 disparos a puerta que le habían realizado durante esta primera ronda de la Europa League. Y bueno, se había quedado cerca de su porcentaje de acierto en paradas Milan Borja en el meta del Sí. Estrella Roja, pero al final Livakovic era el único que llevaba pleno. Y bueno, pues al final ha recibido este gol de Bistrovic, de un jugador croata precisamente, y que le ha dejado sin el récord. De hecho, fíjate, Livakovic, si no hubiera recibido gol, habría hecho que el Dinamo de Zagreb hubiera sido el único equipo en la historia de la Europa League que en una fase de grupos de 6 Oh. partidos no hubiera recibido goles. Pero no pudo ser. Igualmente, Livakovic, gran fase de grupos, Sí. y yo creo que había que meterle por unanimidad. Pinta salto a las grandes ligas, como comentábamos antes, de récord. Vamos con la línea defensiva de 4, aunque bueno, tenemos una pequeña trampita en banda izquierda, luego la vamos a comentar. En el lateral derecho, eso sí, vamos con un lateral de los de toda la vida, Tavernier, que encima ha tenido una gran influencia ofensiva en el Rangers de Steven Gerrard, 2 goles y una asistencia. No está nada mal ese aporte, clave además en un grupo complicado y que ha competido muy bien el conjunto escocés. Sí, el Rangers pues ya lleva 3 años jugando la fase de grupos de la Europa League y ahora mismo pues lleva un buen camino en la Liga para estar el año que viene Joder. en las previas de la Champions. Sería bonito ver a este Rangers de Gerrard en la máxima competición continental. Y bueno, pues Tavernier es un lateral maduro, tiene 29 años, tuvo ya un largo trayecto en su país, en Inglaterra, y ahora en el Rangers pues es un jugador absolutamente central. Es el jugador que bota todos los balones parados, es el lanzador de los penaltis. Ha hecho 2 goles y un pase de gol en esta fase de grupos y las estadísticas en Liga Escocesa son aún más impresionantes. Lleva 10 goles y 7 asistencias en lo que se ha disputado. Es verdad que la Liga Escocesa pues no Sí. es una de las 5 grandes, pero igualmente las cifras son tremendas de este jugador que desde el lateral derecho, ya decimos, le aporta muchísimo al Rangers. En el centro de la defensa vamos con 2 nombres muy conocidos, porque tú me hablabas un poquito también de Botman, el del Lille, había otras opciones, también en el lateral derecho podíamos haber hablado de Doherty, del Tottenham evidentemente, pero aquí hemos ido a asegurar con Fofana y Koulibaly.
dos mastodontes, dos centrales diferenciales y, por ejemplo, yo a destacar ese partido de Koulibaly ante la Real Sociedad de Anoeta que me pareció una barbaridad y, de hecho, en el partido que ha disputado hace tampoco demasiado en el nuevo estadio Diego Armando Maradona también me ha parecido el defensa más competitivo del conjunto de Gattuso, y lo mismo con Fofana y Brendan Rodgers. Pues sí, Fofana está entrando muy bien en el equipo, en el Leicester, ha llegado esta temporada y está cubriendo esa posición de central derecho. Y bueno, pues además es que las posiciones las hemos clavado, ¿eh? Tenemos un central diestro y un central izquierdo. Y Koulibaly, pues además de la seguridad que ofrece en defensa, sus estadísticas de pases son absolutamente brutales. De hecho, tiene más de un 90% en todos los pases y es el jugador de toda la Europa League que mete más pases acertados hacia el último tercio de campo, siendo central, lo cual me parece absolutamente tremendo. Eso bueno, pues, habla también de lo vertical que ha jugado el Napoli, claro, en esta fase de grupos de la Europa League. Sí, sí, y con Koulibaly asegurando ese acierto en los pases, ¿no? O sea que yo creo que son dos centrales que podíamos introducir en el 11. Yo te había propuesto Sven Botman, el central holandés, que ha entrado también muy bien en el Lille esta temporada, llegando desde el... Bueno, él era propiedad del Ajax, pero el año pasado jugó en el Heerenveen, y mucha seguridad en esa pareja con Josef Fonte, tanto en Europa League como en Ligue 1, pero bueno, al final nos hemos inclinado por el del Leicester y por el del Napoli. Sobre todo porque vamos a necesitar seguridad defensiva, ya que en el lateral izquierdo hemos colocado a Wenderson Galeno, que, a ver, ha jugado algunos partidos como carrilero, también entre comillas, porque él es un extremo, es un atacante, ha estado soberbio, 2 goles y 4 asistencias, 2,2 key passes por partido, 2 regates también por encuentro. El chico del Sporting de Braga, que a mí un día en el Football Manager me hizo trizas, él estando en la Real Sociedad, curiosamente, ahí cuento la historia que muchos seguidores del canal la conocen. Me ha gustado mucho, además con gestos, no sé si a resumirlo mucho, pero muy brasileño, ¿no? Grandes detalles técnicos, creativos, controles, conducciones, desbordes, un jugador muy divertido de ver. Sí, y que además no es de esos jugadores que, o sea, evidentemente es divertido y tiene esos gestos que dices, pero no son regates para adornarse, o sea, son No, regates realmente sí, que te llevan para al ir a gol, faena. ¿no? Sí. Y de hecho, pues mirando estadísticas, creo que es el jugador de la Europa League que más regates hace que llevan luego a una jugada peligrosa o a una jugada de gol. Pues Entonces fíjate. eso yo creo que es una estadística clave que explica un poco por qué Galeno, además de las cifras, pues ha sido un futbolista importante para el Sporting de Braga, partiendo desde esa banda izquierda, ya sea de extremo o de carrilero en una defensa de 3, flanqueando pues desde el costado, y la verdad es que gran aportación para este Sporting de Braga, que ha pasado de manera solvente la fase de grupos. En el grupo del Leicester no ha podido soltar la primera plaza, pero con Carlos Carballal, que fue el técnico que el año pasado clasificó a Río Ave para Europa, pues ahora hubo ese trasvase al equipo que quedó un poco por encima y lo ha hecho muy bien en Europa League. Y con talento, que ahí también está Abel Ruiz precisamente en ese perfil izquierdo, lo que muchas veces desplaza precisamente a Galeno a una posición un poquito más retrasada. Aquí también deberíamos hablar de Vindal, el lateral izquierdo de la Z, que a mí me ha parecido de lo más destacado. Ni Calvin Stengs, ni tampoco Boadu han logrado tener su mejor fase de grupos. Pues bueno, el lateral izquierdo, Vindal sí, y de hecho fue el que marcó el gol al Rijeka desde fuera del área en ese atasco total que tuvo el anterior equipo de Arne Slot, que al final cayó antes de la última jornada. Cositas que pasan en la Europa League. Ahora vamos con un centro del campo muy español, un centro del campo de mucho nivel. Vamos por el primer nombre. Aquí, bueno, me tengo que quedar con Gonzalo Villar. Un Gonzalo Villar que venía entrando desde el banquillo en la Serie A, que ha tenido su oportunidad en la UEFA Europa League, como ya la tuvo el año pasado, y la ha aprovechado, porque lo que tiene Gonzalo, y ya, bueno, le entrevistamos aquí en el canal, es que hace suyo el equipo. Él lo decía, si yo como mediocentro no siento mío el equipo, es que estoy haciendo mal las cosas. Pues bueno, cuando él ha jugado, la Roma ha sido el equipo de Gonzalo Villar, así de claro. Sí, sí, totalmente. Gonzalo Villar, pues ha tenido presencia en una Roma que en Europa League ha sido muy española, con las presencias no solamente suyas, sino de Pedro, de Carlas Pérez, de Borja Mayoral. Bueno, pues varios futbolistas. También Pau López está en esa plantilla de la Roma. Y bueno, Gonzalo Villar, un poco desde ese punto de vista estadístico, que estamos también un poco intentando explicar, pues fíjate, hasta el día de hoy, hasta esta quinta jornada, llevaba pleno de regates en todo lo que había intentado, un altísimo porcentaje de pases, más del 90%, y es el jugador que más pases da bajo presión de toda la competición, que más pases acierta cuando le viene un rival a presionar. O sea que creo que esas son estadísticas significativas de Gonzalo Villar, que es un futbolista que a lo mejor por
por apariencia puede engañar, ¿no? De decir, pues quizá es un jugador que es fino, que solamente te va a dar cosas a nivel ofensivo, pero luego es un jugador intenso, es un jugador que sabe mantener muy bien la posición, que te tira del carro en el centro del campo, como bien decías, y que yo creo que es un gran fichaje para la Roma y que, bueno, está trabajando para hacerse un hueco en el equipo también en Serie A. Y además me encajan mucho los dos datos que has dado, porque al final esos pases bajo presión son también los que explican los regates completados. Muchas veces no son regates, evidentemente, de uno para uno, de encarar, sino más bien de escapar de presiones. Es el típico centrocampista, Gonzalo, al que es mejor no presionar, porque si no te va a dejar fuera de la jugada. Y a su lado, como escolta de lujo, vamos a poner a Mikel Merino. Merino se salió ante el Napoli en la última jornada, ha completado una fase de grupos también brutal, marcando, asistiendo, un jugador importante a todos los niveles, que cuando no ha estado Silva ha dado un paso adelante, importante en salida de balón, importante en los duelos. A mí es que Mikel Merino me parece el chico para todo, el yerno que toda madre querría tener. No, y en qué madurez está en esta Real Sociedad, ¿eh? Porque él, bueno, explotó muy joven en Osasuna, con aquellos goles en un playoff de ascenso que hicieron subir a Osasuna a Primera División, luego tuvo jugando muchas veces desde banda, como volante. Sí. Y luego tuvo aquella etapa en el Dortmund donde no le fue demasiado bien. En la Real, pues, es un jugador absolutamente capital y central. Y en un partido en el que la Real, ante el Napoli, en el estadio de Armando Maradona, ha jugado muy bien, pues ha sido un poco uno de sus grandes exponentes, ¿no? Con esas jugadas, muchas de las que ha pisado área, las ocasiones que ha tenido. Casi marca un golazo con la zurda espectacular. Sí. No, la verdad es que Mikel Merino se ha marcado una gran fase de grupos y fíjate, yo cuando estaba haciendo el 11 pensaba, joder, pues no voy a tener casi jugadores españoles o de la liga y al final, pues mira, en el centro del campo, que es donde nosotros siempre dominamos y donde tenemos siempre lo mejor, pues mira, aquí tenemos a Gonzalo Villar y a Mikel Merino que han hecho pues grandes fases de grupos de la Europa League. Exactamente, de hecho han provocado que se nos quede fuera de Mirbay, que es un jugador que a mí siempre me encanta, el del Bayer Leverkusen, pero bueno, ya hemos metido a otro jugador aspirino para premiar un poquito el equipo de Peter Bosz, que a mí me parece uno de los rivales a evitar por todos en las eliminatorias, porque es un equipo con mucha calidad ofensiva. El caso, vamos ahora con la línea de media puntas de este 4-2-3-1 que estamos dibujando. Le hemos colocado en derecha, pero puede jugar en derecha, en izquierda, en punta, como ha jugado muchas veces acompañando a otro delantero. La fase de grupos de Youssouf Yazici ha sido espectacular. Ya el año pasado en la Champions, cuando esperábamos a otros jugadores, él apareció y realmente en esta fase de grupos es que tiene aquí 6 goles y una asistencia. Su partido ante el Milan, que pude ver al completo, fue espectacular. Luego ante el Sparta de Braga, más de lo mismo. Sparta de Praga, más de lo mismo. La verdad es que lo de Yazici ha sido escandaloso, ¿eh? Uno de los MVP sin lugar a dudas. De hecho, Miguel, fíjate, esta noche ha dado una asistencia más, o sea que son 6 y 2, porque... No, 6 y 1, la contaba la asistencia. Ok, vale, pues... Aquí tienes datos actualizados, Jaume, ¿qué te crees? Grande. No, pensaba que eran 6 y 2, No, pues entonces me he colado yo. Bueno, nada, Yazici, pues una zurda tremenda, la verdad, un jugador que... fíjate, el día del Sparta de Praga, que era la primera jornada, metió algún gol que decíamos, joder, pues si tenía la puerta vacía y el tipo buscando ahí el lado del palo, el tiro... Es que es el típico creativo que quiere inventar, que quiere proponer, un poco chuponcete muchas veces. No, pero sí, buscando siempre un poco, efectivamente, la belleza, y 2 hat-tricks ha hecho en esta fase de grupos. Icónica ya su celebración mirando al cielo, levantando los brazos, que hoy se la ha imitado Jonathan Iconé en ese partido contra el Celtic. Y nada, pues un futbolista que ha ofrecido también un rendimiento tremendo. De hecho, es otro de los jugadores pues que crea más ocasiones de gol en esta UEFA Europa League. Y un futbolista que ha sido clave para el Lille en esta buena fase de grupos, en la que no han podido ser primeros porque en la última jornada pues, se han desfondado un pelín ante el Celtic y el Milan sí ha ganado su partido. Pero vaya, el Lille otro equipo complicado para esos 16avos de final. Muy buena plantilla, además con un Jonathan David que empieza a despertar y lo necesitaba el Lille porque ya tocaba. Ha gastado mucho dinero en él. Y nada, pues a ver qué tal lo hace el equipo de los Dogos, pero Yazici pues está liderando en esta Europa League y tirando del carro. Exactamente, igual que Joe Willock con el Arsenal. Este nombre me lo has dado tú, yo también lo tenía ahí como opción, pero la verdad es que ha jugado muy bien y creo que también representa un poquito
al Arsenal de Mikel Arteta, que ha sido, si no el mejor equipo, uno de los mejores, al menos a nivel de resultados de esta fase de grupos, con una unidad muy B, rotaciones. Bueno, al final el Arsenal mostrando una cara en la Premier, otra en la UEFA Europa League. Ya veremos qué pasa cuando lleguen las eliminatorias, si Willock sigue teniendo minutos, pero al menos, oye, estos chicos formándose, compitiendo y también dando un paso hacia adelante que puede ser importante. Sí, sí, bueno, yo creo que al final a los chavales del Arsenal pues hay que elogiarlos, ¿no? Porque el Arsenal, bueno, pues ya son 4 años seguidos jugando la fase de grupos de la Europa League sin poder entrar en Champions, y lo que estamos viendo es que los entrenadores que van pasando siempre tiran de alineaciones muy alternativas, con mucho chico joven. De hecho, pues hoy además de Willock estaba Nketiah, estaba Smith Rowe, jugadores míticos del Arsenal en estas fases de grupos, y Willock, pues bueno, es un jugador creativo, es un jugador que sabe filtrar buenos pases, es un jugador que se mueve bien en esa media punta, un jugador que además pues, ha aportado goles, y que en este último duelo contra el Dundalk en fase de grupos pues ha sido capaz de aportar en ese sentido, y a mí me parece el gran representante, ¿no? de estos jóvenes del Arsenal que salen, que se reivindican, que un poco pues intentan poner las cosas difíciles a Mikel Arteta en cuanto a escoger pues qué jugadores deben formar sus once y sus convocatorias, y vaya, yo creo que Willock merecía este premio, sí. 3 goles y 3 asistencias, 6 goles producidos, 7 ha producido Leon Bailey. Impresionante también el jamaicano del Bayer Leverkusen, ya decía que había que elegir a uno de los chicos de Peter Bosz. Este juega también en izquierda, juega en derecha. A mí es un futbolista cuya evolución a veces me ha dejado un poquito dudoso, no sabía si solo era velocidad y desborde, si podía encaminarse mejor hacia gol, pero al menos en la Europa League ha comenzado a producir, y eso es importante para un equipo que ha perdido a Kai Havertz, ya lo sabemos. No, sin duda. Y bueno, pues el Bayer Leverkusen, que efectivamente ha tenido esa baja, que es difícil de cubrir. Claro. De hecho, pues fíjate cómo también en la Europa League está aprovechando para darle bola a los jóvenes. Peter Bosz en posiciones similares, ¿no? Jedikli está entrando en el equipo. Florian Wirtz, que ya desde el año pasado había tenido presencia, pues ya también está jugando. Pero bueno, centrándonos en el nombre de Leon Bailey, pues sí, un jugador que le está sumando producción al juego que tiene. Es un futbolista muy rápido, un futbolista con desborde, atrevido, que te puede partir de derecha o de izquierda. Y que de hecho pues en este último partido y en el resto de los de la Europa League lo hemos visto un poco en ese rol, ¿no? De aparecer en diferentes zonas del campo. Forma una pareja de extremos temible con Diaby, porque son dos auténticas balas. Los dos, y son jugadores que a campo abierto son prácticamente imparables. Y bueno, pues Bailey, que como representante de un buen Leverkusen, que ha hecho 15 puntos de 18 en esta Europa League, pues también merecía entrar en el 11, dejar fuera quizá un lateral izquierdo puro, porque Galeno también era imprescindible, pero bueno, Bailey cositas que nos podemos permitir, Jaume. Si no nos permitimos estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Y en punta vamos con Darwin Núñez, futbolista uruguayo del Benfica, que lo ha hecho realmente bien, un jugador que a mí me parece que tiene muchísimo futuro, muy bueno en los duelos, muy bueno a campo abierto, sabe jugar, tiene recursitos luego en el área, tiene olfato. A mí este chico me parece que está destinado a cosas importantes, fíjate lo que te digo, Jaume, ya en el Almería me había transmitido muy buenas cosas, pero es que ha llegado al Benfica y no solo no ha notado el salto de nivel, sino que es que está liderando, está siendo uno de los líderes de Jordi Jesús, con el Benfica de Jordi Jesús, y encima con Ballsmith hace una pareja también fetiche. Sí, porque se complementan muy bien, ¿no? Ballsmith es un tipo de delantero diferente, un jugador que puede caer más a los costados, un jugador que te da bastante juego en esa media punta, y en cambio Darwin Núñez, pues es verdad que tiene todos esos registros, pero al final es un poco el responsable de los goles, ¿no? del Benfica, y fíjate que es un jugador que en Uruguay siempre habían confiado mucho en él. De hecho, cuando él llega a la Almería y está todavía en proceso de adaptación, que estaba medio saliendo de una lesión y tal, él ya estaba yendo con la selección uruguaya, porque él jugaba en Peñarol. Y es verdad que había gente que lo había visto en Uruguay y que no esperaba esta explosión, a pesar de que él estaba yendo con la selección. Pero bueno, él en el Almería había marcado muchos goles el año pasado, habían hecho una inversión importante por él, el Benfica la ha redoblado este año, se ha quedado con este futbolista para apuntalar el ataque, y la verdad es que Darwin ha hecho una fase de grupos espectacular. El primer día hizo un hat-trick contra el Lech Poznan, en ese partido ante el Rangers, en el cual el Benfica pues salva un punto en Daluz, marca un gol al final. Marca él al final, exactamente. Sí, o sea que un futbolista de momentos importantes y de cifras también importantes, O sea, tú has descrito bien un poco cómo es futbolísticamente, y creo que esa puntualidad la tiene, ese carácter también, como no, siendo jugador uruguayo. O sea que un jugador que nos gusta muchísimo y que esperamos grandes cosas de él en el resto de la Europa League.
Y un jugador al que se ha enfrentado en esta fase de grupos el entrenador más destacado, el que tiene que dirigir este 4-2-3-1, el mito Steven Gerrard. Igual aquí nos hemos dejado también llevar un poquito por el corazoncito, porque al final es nuestro Stevie, pero bueno, al final, ojo, su Rangers ha estado muy cerquita del pleno de victorias, 4 victorias, 2 empates, y esos 2 empates del Benfica son remontando, creo que es un 1-3 y un 2-0, se pone por delante el conjunto escocés. Al final el Benfica, con mucho talento, porque el Benfica tiene ahora mismo mucho talento en ataque, logra empatar esos 2 partidos, pero oye, yo creo que como noticia positiva, el volver a tener al Rangers, bueno, volver a tener o comenzar a tener heredero, evidentemente, de Glasgow Rangers de toda la vida, en lo alto y avanzando rondas en la Europa League y siendo competitivo, es el primer paso a volver, o es el primer paso interesante de cara a volver a verle en la Champions League algún día, que yo creo que algún día volverá a tocar. Regresará, sí. Y nada, pues el Rangers, con Steven Gerrard ha experimentado un crecimiento tremendo. El ascenso a Premier después de haber caído hasta la 4ª división no fue con él, pero él sí que lo está llevando un poco de nuevo a ese nivel histórico del Rangers, ¿no? De ser un equipo que pelea realmente por la liga con el Celtic, de ser un equipo que en Europa compite y que es incómodo y que tiene jugadores de talento además. El Rangers hace unos años lo hacía gastándose mucho dinero, que luego esa situación llevó un poco a donde estamos ahora, con un club refundado, pero bueno. Y Steven Gerrard, pues, de hecho, ha conseguido que el Rangers pues, sea un equipo que también un poco en comparación con el pasado, pues sea un equipo con talento, que juegue bien al fútbol, que tenga, pues eso, futbolistas que le permitan jugar no solamente a balones largos, mucho futbolista interesante, los 2 laterales, hemos hablado antes de Tavernier, pero también Barisic son jugadores absolutamente clave. Luego, pues arriba tiene también Alfredo Morelos. Yanis Hadji este año no está jugando tanto, pero es un futbolista de un talento tremendo y el año pasado sí que lo sacó a relucir. Y bueno, pues fíjate, para Gerrard empezó todo en Macedonia, en un partido de previa de Europa League contra el Shkupi, hace 2 veranos, en el verano del 2018. Ha tenido que pasar muchas previas en los 3 años, porque ha tenido que pasar yo creo que 4 previas para llegar a fase de grupo siempre. Y es un equipo que siempre ha dado el callo. El año pasado quedó fuera con el Leverkusen, que yo creo que es normal, es una caída que se puede esperar. Hace 2, la primera fase de grupos que jugó, estaba en un grupo difícil con el Spartak de Moscú, el Villarreal, si no recuerdo mal, y no lo pudo pasar, pero este año ha pasado, ha sido primero, en Premier escocesa está líder destacado, y yo creo que Gerrard está haciendo un trabajo tremendo con un bloque del Rangers que además, de momento, nadie importante se ha ido. O sea que eso también es relevante para hablar de este ciclo, y Gerrard, pues, en esta fase de grupos, pues, desde luego lo ha hecho realmente bien. Teníamos que acabar con Don Steven Gerrard para hacer justicia a esta fase de grupos de la UEFA Europa League. Jaume, ha sido un auténtico placer pasar estos minutitos hablando contigo de esta competición tan divertida. Y bueno, ahora llega lo mejor, así que a seguir disfrutándolo con tu voz. Pues bueno, ahí estaremos, con los 16 que han pasado fase de grupos, o sea, bueno, con los 24, mejor dicho, que han pasado fase de grupos, con los 8 rebotados de la Champions, que le van a dar mucho nivel, que lo van a elevar todavía más, y vamos a tener una Europa League muy divertida. En algún año yo creo que incluso hemos llegado a decir que la fase final de la Europa League, esas últimas rondas, son casi más divertidas que las de la Champions, o tan divertidas como las de la Champions, y yo creo que este año estamos ante otra posibilidad de que sea así. Hay rondas preciosas, hay jugadores muy interesantes, hay proyectos de entrenadores con muy buena pinta, así que a ver la UEFA Europa League y a disfrutar, evidentemente, de tanto talento. Espero, chicos, que os haya gustado este vídeo, este 11, cualquier proposición la aceptamos aquí, encantados, en la cajita de comentarios, porque son una barbaridad de jugadores, una barbaridad, es imposible ver todo, es imposible comparar todo, pero bueno, nos hemos quedado con 11 futbolistas muy destacados y con un maravilloso entrenador con muy buena pinta. Y ya sabéis, si os ha gustado, darle al like, suscribiros y activar la campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo, el fútbol nunca se acaba.